como hay que presentar toda la documentación en julio, el 13 de julio yo tengo que presentar el tema de las asistencias, de todo lo que me pide en la cátedra. Yo pensaba hacer este preguntero el día 29 de junio, el 29 de junio, espero que a todos les vaya bien, y si les ha ido bien, el 6 de junio por ahí podemos hacer un repaso de tipo modalidad de cómo va a ser el examen, ¿saben? Porque el examen creo es oral, son orales los exámenes. Más allá que ustedes lo rinden cuando deseen, pero como para que tengan una idea. Así que para que sepan más o menos, el 29 vamos a hacer ese preguntero y el 6, si alguien tiene que recuperar, bueno, recuperará, y si no, se hará un repaso general. Vamos a volver a repasar lo que vimos la clase pasada, las cosas más puntuales, y lo que quiero que ustedes sepan o por lo menos tengan más claro, porque son un montón de nombres que por ahí se les dificulta fijarlos. Pero van a ver que con la práctica y con el uso y con la repetición se les van a hacer más ameno. No pretendo que se aprendan todos los nombres. Ustedes van a ver que por ahí hay algunos en los cuales yo hago hincapié como para que se los graben, porque son los que más se usan. Y por lo menos saber cuáles son los antibióticos más importantes y en qué casos no se debe dar determinados antibióticos, por ejemplo, en las embarazadas y niños, y cuál es la razón. Así que lo vamos a repasar un poco y después vamos a ver otro tema, vamos a ver el tema que correspondía hoy. Ay. Voy a poner el power así, ustedes me dicen si se ve o no se ve, porque por ahí no... Ay, se me dio vuelta todo. ¿Ustedes ven ahí? Sí. Bueno. Ay, gata. ¿Ahí ven o no? Sí se ve su pantalla, profe. Ah, veamos ahí. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos visto los antibióticos? Que los antibióticos eran sustancias capaces de inhibir o destruir microorganismos, sin producir efectos tóxicos en el organismo huésped. Y a los antibióticos los podíamos clasificar en bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos eran los que inhibían el crecimiento bacteriano, mientras que los bactericidas eran los que destruían a la bacteria. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, habíamos hablado en el principio
habíamos visto que los antibióticos lo que van a hacer es actuar contra los microorganismos, principalmente contra las bacterias, y que estas bacterias tenían una estructura característica, es decir, si bien tenían una membrana celular con un citoplasma que no tenía organelas excepto ribosomas, y que en el citoplasma estaba disperso el material genético, es decir, el ADN, estas bacterias estaban rodeadas por una pared gruesa que estaba formada por un peptidoglicano que se denominaba mureína, y esta pared es la que le da la resistencia a los antibióticos. Y cuando hablamos cuando hablábamos de la resistencia de los antibióticos, vimos que los antibióticos podían atacar a la bacteria de distintas formas. Es decir, podían atacar a la bacteria produciendo una alteración, una inhibición de la síntesis de la pared, es decir, rompían esta pared bacteriana, y como el interior de la bacteria era hiperosmolar, al romperse la pared bacteriana, lo que rodea a la bacteria trataba de entrar. Entonces la bacteria se hinchaba y llegaba un momento en que reventaba y moría. Este efecto lo producen generalmente antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, que son antibióticos de tipo bactericida. ¿Por qué? Porque lo que hacen es matar a la bacteria. Algo similar ocurría cuando los antibióticos alteraban la membrana. Más específicamente alteraban lo que eran la membrana fosfolipídica, es decir, los lípidos y las proteínas que se encontraban en la membrana. Entonces, la membrana celular se debilitaba y también dejaba que ingresaran sustancias provenientes del exterior, con lo cual la célula se hinchaba y reventaba y moría. Pero también habíamos visto otros mecanismos como era la inhibición de la síntesis de proteínas, que ustedes recuerden que todas las células sintetizan proteínas y sintetizan proteínas para poder realizar todos los procesos metabólicos. Bueno, hay antibióticos que lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas. ¿Y dónde van a actuar? Van a actuar a nivel de los ribosomas. Otra de los mecanismos de acción era la interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. Todas las células tienen ácidos nucleicos, es decir, tienen ADN, y este ADN es el que lleva la información para formar las proteínas que son necesarias para cumplir con todas las funciones del organismo. Las bacterias les pasa lo mismo, necesitan sintetizar proteínas. Para poder sintetizar estas proteínas, yo les decía de que tenían que copiar la información que estaba en el ADN. Para poder copiar esa información, el ADN, que se acuerdan que tenía una doble cadena, tenía que abrirse, dejar que las enzimas entraran para empezar a copiar ese fragmento de ADN, formar un ARN y llevarlo a los ribosomas para formar las proteínas. Este proceso también se puede ver afectado por la intervención de los antibióticos. Y esto hace que la bacteria no funcione adecuadamente. Vive la bacteria, quizás no pueda multiplicarse, o quizás su patogenicidad sea un poco más baja por la acción de este tipo de antibióticos que ya son de tipo bacteriostático.
Y por último teníamos la interferencia en la síntesis de los metabolitos, es decir, se alteraba el proceso a partir del cual la bacteria formaba las bases de purina o pirimidina que constituyen el ADN, es decir, se alteraba el proceso por el cual se formaba la adenina, guanina, timina, citosina, que forman lo que es el ADN de la bacteria. Entonces, estos eran los 5 mecanismos de acción por los cuales los antibióticos pueden actuar sobre la bacteria. Algunos de forma bactericida y otros de forma bacteriostática. Pero también habíamos visto que estas bacterias, si bien eran atacadas por los antibióticos, desarrollaban algunos mecanismos de defensa, es decir, generaban resistencia. ¿Y cómo lo hacían? Lo podían hacer bloqueando el sitio de transporte del antibiótico, es decir, bloqueaban a las proteínas que permitían el transporte del antibiótico y el ingreso del antibiótico. O también lo que podían hacer es que una vez que ingresaba el antibiótico a la bacteria, generaban enzimas que destruían a los antibióticos porque afectaban determinadas partes del antibiótico, como por ejemplo las beta-lactamasas, que destruían el anillo beta-lactámico que tenían, por ejemplo, las proteínas y las penicilinas y las cefalosporinas. Otro mecanismo de resistencia es que una vez que el antibiótico ingresaba en la bacteria, esta generaba como bombas de expulsión y lo expulsaba fuera del citoplasma. O bien, otro mecanismo es la modificación del sitio de acción. Por ejemplo, hacía que los precursores de lo que tenía la bacteria, como por ejemplo en la formación de las proteínas, fueran más resistentes, es decir, las estructuras de la bacteria se volvieran más resistentes de tal forma que el antibiótico no pudiera actuar. Otro de los mecanismos es crear vías alternativas, es decir, habíamos visto que la bacteria formaba su ácido fólico para formar las bases nitrogenadas, que eran las purinas y las pirimidinas. Y lo que va a hacer en este caso es utilizar un metabolismo alterno de tal modo que el antibiótico no lo pueda detectar y la bacteria pueda cumplir con su función. Es decir, hay mecanismos de acción de los antibióticos, pero también hay mecanismos de resistencia de las bacterias. ¿Cuáles son los antibióticos más comunes, los que más se utilizan y quizás sean los que más se recetan? ¿Cuáles creen ustedes que son? Cuando ustedes van a la consulta, por ejemplo... La cefalecina, profe. Las cefalexinas, pero hay uno que es más común, sobre todo cuando ustedes... La amoxicilina. La amoxicilina, vieron que cuando tienen amigdalitis, tienen dolor de garganta o a veces cuando tienen un dolor de muela, lo que le indican son penicilinas. Las penicilinas, que son las amoxicilinas, las penicilinas tienen un amplio espectro, es decir, actúan sobre muchos microorganismos, es decir, actúan sobre los cocos gram positivos y gram negativos. Después ustedes irán viendo, cuando vean la parte
de microbiología los van a poder identificar, van a ver bien porque hay unos que son coco gram positivo y otros gram negativo, y que eso se debe a las diferencias de la tinción que tienen. Entonces, los antibióticos de primera elección y que se dan tanto en niños como en embarazadas son las penicilinas. Las penicilinas pueden dar una reacción alérgica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros en algún momento de lo que eran estas reacciones idiosincráticas que nosotros no podíamos precisar que las íbamos a tener, porque por ahí estaban determinadas por nuestra genética? Bueno, en algunos casos excepcionales puede que haya personas que sean alérgicas a la penicilina. Estos antibióticos, acuérdense que se caracterizaban por tener en su estructura un anillo que era el anillo beta-lactámico, y que era sobre ese anillo donde algunas bacterias actuaban generando mecanismos de resistencia, porque se acuerdan que generaban enzimas que las destruían. Y si yo tengo bacterias que tienen betas-lactamasas, tienen esas enzimas, que generan esas enzimas, ¿qué pasará si yo les doy una penicilina? La anula, la destruye. Claro, la penicilina no va a hacer efecto. Es decir, no va a ser sensible la bacteria a ese antibiótico. ¿Se acuerdan la clase anterior que yo les había dicho que es importante realizar el antibiograma? El antibiograma, uno toma una muestra, identifica cuál es el germen que está produciendo la infección, y en base a eso se hacen pruebas para ver qué antibiótico es sensible para esa bacteria y qué antibiótico es resistente para esa bacteria. Entonces, ustedes le van a informar que, supóngase que es sensible para supóngase la tetraciclina, aminoglucósido, y es resistente a la penicilina. Ustedes van a saber que no le van a tener que dar la penicilina porque no hace efecto. Eso sería un procedimiento que uno tendría que utilizar siempre, pero en la práctica no se hace porque es muy costoso y porque lleva tiempo. Entonces lo que uno hace es dar un tratamiento empírico, considerando más o menos los gérmenes que pueden producir, por ejemplo, una amigdalitis o una faringitis. Si el tratamiento no resultase, bueno, ya tomaríamos otros recaudos y ahí quizás tendríamos que recurrir a esto que se denomina el antibiograma. Volviendo a las penicilinas, habíamos dicho que las penicilinas se podían administrar por vía parenteral y por vía oral. Y que teníamos penicilinas que eran naturales, como las penicilinas G, la sódica y la potásica, que se administraban por vía endovenosa. Teníamos la procaínica, que se administraba por vía intramuscular, y la benzatídica, que ustedes la van a escuchar muy a menudo, que se administra por vía intramuscular. Y tiene un largo efecto, es decir, se administra y su duración es de aproximadamente 30 días. Luego tenemos la penicilina B, que es la que se administra por vía oral. Recuerden, las penicilinas se usan mucho para las infecciones de la garganta, del oído, de la sinusitis.
Se usan en las infecciones cutáneas y se usan tanto en la sífilis y la gonorrea. ¿Sí? Por supuesto, también se utilizan en algunos casos de meningitis. En cuanto a las penicilinas semisintéticas, teníamos la amoxicilina y la ampicilina. Es decir, profe, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. una preguntita antes que siga. Hace rato usted dijo que hay dos tipos de penicilina, una Sí. G y una B. Sí. La G se administra por vía parenteral y oral. No, la penicilina G se administra por vía parenteral. La más Bien. conocida es la benzatídica, es el benzetacil que le llaman, el nombre Sí. comercial. Es intramuscular. La penicilina B se administra por vía oral. Es penicilina sola. Ustedes van a ver que generalmente las penicilinas que administran por vía oral, el nombre más comercial es la amoxicilina, no sé, o el amoxidal. No sé si lo han nombrado, si lo han escuchado. La amoxidal. Bueno, estas Sí, profe. son semisintéticas, es decir, tienen una parte que son natural y una parte hecha en laboratorio. Las más conocidas son la amoxicilina, que se administra por vía oral, y la ampicilina, que se administra por vía endovenosa. A estas dos penicilinas semisintéticas se le agregó otro fármaco que es, en el caso de la amoxicilina, el ácido clavulánico y en el caso de la ampicilina, el surfactán. ¿Qué es lo que hace el ácido clavulánico y el surfactán? Atacan a lo que son las enzimas beta-lactamasas que tienen algunas bacterias. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que los mecanismos de resistencia de algunas bacterias eran la formación de enzimas que destruían el anillo beta-lactámico de algunos antibióticos que lo poseían, por ejemplo, las penicilinas? Bueno, el ácido clavulánico y el surfactán son los que van a atacar a esas enzimas, que generan las bacterias. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estas penicilinas sean resistentes a las beta-lactamasas. ¿Se entiende? Si ustedes se acuerdan que yo les dije en un momento que había que por ahí nosotros combinábamos algunos principios activos, es decir, algunos fármacos para aumentar la potencia. En este caso, nosotros lo que tenemos es una sinergia de potenciación. ¿Por qué? Porque los dos juntos, es decir, la amoxicilina y el ácido clavulánico, se potencian, es decir, atacan a la bacteria. La amoxicilina por sí sola no podría atacarla, porque tiene la bacteria las beta-lactamasas. Y el ácido clavulánico tampoco podría atacarla por sí solo, porque necesita del antibiótico, que genere una acción de tipo bactericida en la bacteria. Es decir, esta asociación es una sinergia de potencia. ¿Se acuerdan que lo vimos a eso cuando vimos el comportamiento de la asociación de los medicamentos? Teníamos la sinergia de suma y la sinergia de potenciación. Esta no es de suma, porque la de suma sería, el efecto debería ser el resultante de la suma de los dos, de las dos
dos medicamentos. En este caso, lo que nosotros obtenemos es aumentar la potencia, la eficacia, ya que por sí solo no tienen efecto sobre determinadas bacterias. Lo mismo pasa con la ampicilina, a la cual se le agrega el surfactant, que va también a destruir a estas enzimas. Entonces, lo que se consigue con estas penicilinas sintéticas y estas asociaciones es obtener, digamos, mayores resultados. ¿Dónde se van a utilizar las penicilinas? Igual se utilizan en las infecciones del tracto respiratorio, me refiero a la faringitis, a las otitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, neumonías. También se utilizan en infecciones del tracto urinario. Entonces, las penicilinas son antibióticos de amplio espectro y son las de primera elección en niños y en embarazadas. Pregunto, ¿qué efectos pueden dar las penicilinas? ¿Qué efectos adversos pueden dar la penicilina? Ustedes piensen cuando toman antibióticos, ¿qué les pasa? Vieron que los antibióticos los tienen que tomar por 7 días. ¿Qué les pasa más o menos cuando llegan al 5.º día, 3.er día a veces? ¿Acidez, profe? Le puede dar acidez, muy bien, ¿qué más? Dolor de panza. ¿Cómo? Sí, decilo porque por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Diarrea porque va la flora natural. Exacto. Es decir, actúa también sobre la flora que tenemos nosotros, la flora natural. Y eso es lo que nos va a dar la diarrea, la acidez esa, el malestar. Bueno. La cefalosporina. La cefalosporina también, acuérdense que la cefalosporina también tenían el anillo beta-lactámico. Y estas, al igual que las penicilinas, lo que hacían era destruir la pared celular. Las cefalosporinas se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral y existen cefalosporinas de distinta generación, de primera generación hasta 5ª generación. Y yo les había dicho que las de 4ª generación eran muy utilizadas en algunas bacterias que eran gram negativas, como por ejemplo las pseudomonas. Entonces, una de las que más se utiliza en casos de infecciones por pseudomonas. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? En infecciones cutáneas, en infecciones urinarias, en meningitis, en neumonía, incluso en infecciones intrahospitalarias. Recuerden que cuando uno da antibiótico no siempre tiene identificado con precisión el agente. A veces se hace una medicación de tipo empírica, es decir, para dar una solución al problema. Si no responden, vuelvo a decir, uno tiene que recurrir a otros estudios más específicos para conocer con precisión cuál es el agente que está causando la infección y ver qué antibiótico es el más resistente. Pero eso lo manejan mucho los infectólogos. Yo se las puse, no pretendo que se las aprendan a todas, pero si las quieren leer, sepan que, por ejemplo, la cefalexina
la van a ver ustedes que la utilizan mucho cada 6 horas por vía oral para las infecciones de la piel. La cefalexina, la cefalotina, el cefadroxilo. Después acá tienen de segunda generación, tienen las de tercera, las de cuarta generación, que yo le decía que eran la que se utilizan para la pseudomonas. Y después tenemos las de quinta generación, es decir, a medida que van agregando generaciones de antibióticos, es porque van haciendo nuevos antibióticos a nivel de los laboratorios y los van haciendo con mayor, digamos, ¿cómo es que se dice? Mayor cobertura de microorganismos, aumentan el alcance de los microorganismos. Bueno, vamos a ver los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, ¿qué es lo que tienen que saber? Los aminoglucósidos estos no eran bactericidas, se comportan como bacteriostáticos, inhibían la síntesis de la proteína. Y si yo digo que inhiben la síntesis de la proteína, estos actúan más o menos a nivel de los ribosomas, ¿sí? Esto, lo que uno tiene que saber de los aminoglucósidos es que si bien tienen un espectro un poco más reducido, actúan sobre las bacterias gram negativas, por ejemplo, por la salmonela, shigella, y tanto como bacilos y cocos gram negativos. Y lo que tienen estos antibióticos es que, si bien se pueden administrar por vía endovenosa o intramuscular, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se lo administra en forma muy brusca por vía endovenosa, sobre todo la gentamicina, puede generar un bloqueo neuromuscular. Entonces, estos antibióticos, los aminoglucósidos, tienen que administrarse en forma lenta, es decir, en no menos de 30 minutos, porque si no generan un bloqueo a nivel neuromuscular, es decir, una contracción. ¿Cuáles son los aminoglucósidos más utilizados? Acuérdense, de la streptomicina y la gentamicina. Pueden escuchar hablar de la tobramicina, que muchas veces tiene una aplicación de vía tópica o local, como gotas oftálmicas. Pero la streptomicina y la gentamicina se administran por vía endovenosa. Recuerden, más o menos la administración dura 30 minutos. No se administran en embarazadas. ¿Por qué? Porque tanto la streptomicina como la gentamicina producen efectos de nefrotoxicidad, es decir, afectan al riñón. Y una de las características principales de los aminoglucósidos, principalmente de la streptomicina, es que produce ototoxicidad. La ototoxicidad es la lesión a nivel del oído y eso va a generar hipoacusia. Y esto es muy importante en las mujeres que están embarazadas porque pasa la barrera placentaria y puede generar alguna lesión en el feto. Esta ototoxicidad, esta lesión a nivel del oído, depende de la duración del tratamiento. Es decir, a mayor tiempo de tratamiento,
mayor riesgo de ototoxicidad y mayor riesgo de hipoacusia. Y si tiene una hipoacusia la persona, esta hipoacusia es de tipo irreversible. Entonces, acuérdense que los aminoglucósidos no se dan en embarazada, generan ototoxicidad. Esa ototoxicidad está relacionada con el tiempo de administración del medicamento, es decir, que se lo dé en forma prolongada. Si se lo da en forma más prolongada, más riesgo de hipoacusia. Si se lo administra en forma brusca por vía endovenosa, da un bloqueo neuromuscular, puede ser generar una espasticidad en los músculos. Y por otro lado, producen lesiones a nivel del riñón, son nefrotóxicos. Por supuesto que no son medicamentos de primera elección. Los infectólogos determinarán en qué caso se los va a utilizar. Por ejemplo, en endocarditis o en infecciones por una peritonitis en las personas que están internadas, en las pseudomonas, y sí se utilizan como tratamiento de la tuberculosis, como en el caso del streptomicina. ¿Sí? Entonces, aminoglucósidos no se dan en embarazada. Y acuérdense en que la streptomicina produce ototoxicidad, puede producir hipoacusia. ¿Sí? Por lo tanto, no se van a dar en los niños. Las quinolonas. Las quinolonas son bacteriostáticos, inhibían la síntesis del ADN. Acuérdense que intervenían en lo que era la enzima esa que abría la cadena de ADN. Se administran por vía oral, por vía endovenosa, incluso por vía tópica. ¿Cuáles son las quinolonas que más se utilizan? Son la norfloxacina, la ciprofloxacina. Se eliminan por vía renal, por lo tanto tienen mucho efecto a nivel de las infecciones renales. No se usan en embarazadas, porque generalmente producen algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso y pueden producir vómito, dolor abdominal, hepatotoxicidad y tendinitis. Afectan los tendones. Una de las quinolonas más utilizadas, generalmente esta quinolona se la utiliza mucho en lo que son los geriátricos porque tienen un amplio espectro. Y vieron que a veces los ancianos tienen infecciones urinarias asociadas a otro tipo de infecciones como respiratorias. Entonces, como se administra un comprimido por día y tiene un amplio espectro, la levofloxacina es muy utilizada en los ancianos. Pero recuerden que las quinolonas no se administran en embarazada. Producen tendinitis, producen dolor abdominal, hepatotoxicidad. Y recuerden que las más conocidas son la norfloxacina, ciprofloxacina y levofloxacina. La norfloxacina y ciprofloxacina se las utiliza mucho en infecciones urinarias. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas actúan a nivel también de la síntesis de las proteínas. Son bacteriostáticas. Las tetraciclinas se administran por vía oral o endovenosa. La más conocida es la tetraciclina o la doxiciclina, pero me conformo que por lo menos sepan la tetraciclina.
Las tetraciclinas no se administran en embarazada. Muchas veces se utilizan como alternativa de las penicilinas o de la cefalosporina, pero no es la primera elección de los antibióticos. Y las tetraciclinas, acuérdense, no se administran en embarazadas ni en niños. ¿Por qué? Porque producen alteraciones óseas y fotosensibilidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos que había en los envases de los medicamentos, algunos venían de color ámbar, es decir, no eran transparentes y eran de color ámbar y que tenían que ser guardados en lugares oscuros porque eran sensibles a la luz? Bueno, las tetraciclinas son sensibles a la luz. Cuando las tetraciclinas cambian el aspecto del producto, es porque no se puede consumir o ha sido degradado a consecuencia de la acción de la luz. Pero las tetraciclinas no solo que producen las alteraciones óseas, es decir, deformidades óseas en niños, sino que también producen manchas a nivel de los dientes, manchas dentales. También tienen otra serie de efectos, pero lo que más me interesa es que de las tetraciclinas sepan que no se administran en embarazadas y que generan alteraciones dentales y óseas y producen, son sensibles a la luz. Por supuesto, bueno, se utilizan a veces como alternativa de las penicilinas y las cefalosporinas. Hasta ahora hemos visto que los aminoglucósidos, las quinolonas y las tetraciclinas no se administran en embarazadas. Veamos los macrólidos. Los macrólidos también actúan a nivel de la síntesis de proteínas. Son bacteriostáticos. Se pueden administrar por vía oral o por vía endovenosa. Los más conocidos son la eritromicina, que a veces se lo utiliza como alternativa de la penicilina. Cuando uno es alérgico a la penicilina, la primera opción es utilizar la eritromicina. Y después tienen la claritromicina, la citromicina, que son las más importantes. Acuérdense de la citromicina, que es la que está muy de moda ahora con el tema de que ¿se acuerdan que cuando dieron el parte del COE, dijeron de que se podía tomar acitromicina para prevenir las infecciones sobreagregadas producidas por el COVID? Bueno, la acitromicina es un antibiótico y se lo utiliza también para infecciones del tracto respiratorio. Se utiliza también en la sífilis y en la gonorrea. Y como todos los antibióticos, ¿qué pasar? ¿Qué producen? Producen problemas de tipo gastrointestinal. Es decir, porque cuando nosotros damos antibióticos, damos para matar bacterias, pero también matamos algunas bacterias que tenemos nosotros y que nos sirven. Bueno, hasta ahí, más o menos, ¿se entendió de los antibióticos? Por lo menos sepan las grandes familias que tienen: las penicilinas, las cefalosporinas, las tetraciclinas, los aminoglucósidos, las quinolonas y los macrólidos. Sepan que los aminoglucósidos, las quinolonas, las tetraciclinas no se tienen que dar a las embarazadas. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección? Es la
penicilina. ¿Por qué no damos, qué producen las tetraciclinas? Acuérdense, ¿qué producen las tetraciclinas? Deformidades óseas. Deformidades óseas, muy bien. Y acuérdense de los dientes. Producen unas manchitas en los dientes, unas manchitas horizontales, se vuelven como, algunas son más grisáceas o medio amarillentas. Incluso producen las manchitas antes de que salgan los dientes. Es decir, si son dientes, ¿vieron cuando se hace el recambio del diente? Cuando nace el diente, nace con las manchitas. Se ha tomado la tetraciclina. Entonces, por eso no se le da a los niños. ¿Por qué no utilizamos los aminoglucósidos? ¿Qué es lo que producían los aminoglucósidos? Más específicamente, la streptomicina. ¿Qué producía en los niños y por qué no se le daba a las mujeres embarazadas? ¿Qué riesgo había? ¿Hipoacusia, profe? Ototoxicidad. Producía ototoxicidad, hipoacusia. Y esta hipoacusia es irreversible, es decir, una vez que se instala ya no se puede, no se puede revertir. Las quinolonas, ¿qué es lo que producían? Las quinolonas producían por ahí, bueno, dentro de todas las cosas, producían tendinitis y producían algunas afecciones a nivel del sistema nervioso como alucinaciones, psicosis. No es lo habitual que surja, pero ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos en los prospectos, todas estas reacciones adversas tenían que estar descritas en el prospecto del medicamento. Así que bueno, y lo que pueden ver es que en todos estos antibióticos hay distintas vías de administración. Algunos que se pueden administrar por vía oral, otros que se pueden administrar por vía parenteral e incluso por vía tópica. Como por ejemplo los que utilizan las gotitas oftálmicas. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, porque por ahí tengan que hacerlo, es que los aminoglucósidos, tanto la streptomicina como la gentamicina, acuérdense que la gentamicina no pueden administrarla en forma brusca, sino que tienen que administrarla en un periodo no menor de 30 minutos, por esto de que genera un bloqueo neuromuscular. Bueno, de todo esto es lo principal, lo que tienen que saber es cuáles son los nombres de los antibióticos, o sea, de los grupos de los antibióticos y cuáles son los antibióticos más importantes. Por ejemplo, si están viendo las quinolonas, sepan de que la ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, ahora que está muy de moda y que se lo utiliza tanto en la gente adulta. Y por ahí las cosas más importantes, es decir, los efectos adversos más importantes, como de lo que hablábamos, lo de la tetraciclina, lo de los aminoglucósidos, los de las quinolonas con las tendinitis. Sí. Disculpe, la gentamicina, ¿qué produce? ¿Un bloqueo?
La gentamicina, cuando se administra en forma muy brusca por vía endovenosa, produce un bloqueo neuromuscular, es decir, como si una contractura a nivel del músculo. Por eso hay que administrarla en forma muy, muy lenta. Bueno, profe, gracias. Esto es como para que ustedes vayan haciendo el oído. Es larguísimo esto, pero por lo menos ir viendo que vieron que muchos antibióticos se utilizan para tratar las mismas enfermedades. Por ejemplo, las penicilinas que veíamos, si ustedes ven, las penicilinas tratan la sífilis y la gonorrea. Las cefalosporinas tratan las tetraciclinas también tratan la sífilis y la gonorrea. La cefalosporina, por ejemplo, tratan lo que son tratan las pseudomonas. Hay algunas penicilinas que también tratan pseudomonas. Es decir, van a ver que los antibióticos pueden tratar, hay antibióticos que tratan las mismas enfermedades. Eso lo determinará, ¿quién lo determinará? Lo determinará el infectólogo, lo determinará la disposición también de medicamento que exista en el hospital en esa circunstancia, que eso también depende de la administración de los medicamentos, lo que uno tenga a disposición para administrarle a las personas. Bueno, más o menos para que le quede claro cuáles son las familias, cuáles son los antibióticos más importantes, cuáles son las vías de acción y cuáles son los efectos adversos. Vamos a ver ahora el tema de los analgésicos, los antipiréticos y los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, ustedes los van a conocer como AINES, como dice ahí. Yo la vez pasada me olvidé de preguntarles cuál creen ustedes que es el medicamento que más se vende o el medicamento que más se consume. ¿Cuál creen ustedes? Los analgésicos. Los analgésicos, dentro de los analgésicos, ¿cuál? A ver, no es que yo sepa ni que haya uno en particular, es cuáles opinan ustedes que son los que más se consumen o venden. Ibuprofeno. El ibuprofeno, ¿qué más? El paracetamol. Bien. Yo me inclinaría a que el ibuprofeno es uno de los que más se consume. Incluso el ibuprofeno es de venta libre, ¿sí? El paracetamol también. Pero, por ejemplo, no es bueno tampoco, y eso es importante saber, no es bueno tomar tanto paracetamol seguido, porque puede generar también efectos a nivel renal. Por ahí algunos aconsejan ir alternando paracetamol, ibuprofeno, a los fines de evitar efectos adversos. Pero yo me inclinaría también a que uno de los más, no me he fijado en internet cuál es el medicamento que más se vende, pero creo que el ibuprofeno debe ser uno de los que más se consume. ¿Qué otros medicamentos consideran ustedes que son los que más se consumen? La aspirina, profe. La cafeaspirina.
Las aspirinas, sí. ¿Qué otros más? El ketorolac. Ketorolac. El Actron. No escuché. El Actron, que es como el ibuprofeno, profe. Bueno, todos esos medicamentos que ustedes me han dicho, todos esos son medicamentos que se consumen con la finalidad de aliviar el dolor. La mayoría los consume para aliviar el dolor. Y es así que todos estos analgésicos, o en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, podemos decir que son medicamentos utilizados para aliviar el dolor. El dolor es algo subjetivo, pero cuando uno va a tratar el dolor, no solo va a tratar en sí la generación del malestar, tiene que tratar la causa del dolor. A veces se conoce y a veces no se conoce la causa del dolor, pero por lo general uno tiene que tratar lo que genera el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos que tienen por función o que tienen la función de disminuir la inflamación. Cuando se produce una lesión, se activan una serie de enzimas que generan una inflamación a nivel de determinado sector del organismo. Y esta inflamación produce un calor, rubor, tumor, dolor, pérdida de la función. Entonces, y con el consiguiente malestar general. Para eso se crearon estos medicamentos que tienen la función de disminuir el dolor. Y los analgésicos se caracterizan por las 4A. Los antiinflamatorios no esteroideos deben cumplir con las siguientes funciones. Son analgésicos, es decir, disminuyen el dolor, son antipiréticos, es decir, disminuyen el calor, disminuyen la fiebre. Ustedes van a ver que a veces los toman para disminuir la fiebre. Son antiagregantes, es decir, disminuyen la agregación plaquetaria, la formación de trombos, como en el caso de la aspirina. Y son antiinflamatorios, es decir, disminuyen esto del rubor, el tumor, la inflamación en la zona. También hay algunos que se utilizan para infecciones, para enfermedades crónicas. Ustedes van a ver que muchos de estos antiinflamatorios los van a utilizar en enfermedades crónicas, enfermedades que son autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, que son enfermedades crónicas y de por vida. Y en algunos casos se los utiliza en los niños porque se ha visto que los antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, intervienen en lo que es el cierre del ductus arteriovenoso, que son malformaciones cardíacas. Es decir, cuando el corazón no está bien formado y hay comunicación entre determinadas cámaras del corazón, es decir, hay un orificio, se los medica para que estimule el cierre del ductus arterioso. ¿Cómo se clasifican estos antiinflamatorios? Los podemos clasificar en no ácidos y en ácidos. Los no ácidos son el paracetamol y la dipirona. El paracetamol es el que más utilizamos nosotros. Incluso es el que más se utiliza en niños, es el que menos efectos adversos tiene.
pero como todo medicamento uno no tiene que abusar y no puede dar en forma indiscriminada paracetamol porque puede generar un daño a nivel renal o hepático. Otro medicamento no ácido que es antiinflamatorio que se utiliza con frecuencia es la dipirona. La dipirona la podemos utilizar por vía oral o por vía endovenosa. La dipirona en otros países se sacó de circulación porque se decía que generaba una anemia aplásica, es decir, una lesión a nivel de la tipo una lesión tipo leucemia, una cosa así, por decirlo groseramente, una alteración en la función de la médula ósea. Pero en la Argentina se sigue utilizando y es muy, digamos, muy útil para, como por ejemplo, como antitérmico. Los antiinflamatorios propiamente dicho, los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, son los ácidos y los que nosotros más conocemos son la aspirina, los que me han dicho ustedes, aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, vamos a ver, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorolac, la indometacina, el meloxicam, y ahora que han salido estos como el rofecoxib, que son los últimos que se están comercializando. Pero los más utilizados ustedes van a ver que son la aspirina, que incluso la aspirina la utilizan como antiagregante. Vieron que en algunos pacientes que tienen hipertensión arterial o que han tenido alguna ACV, quedan medicados con una dosis baja de aspirina para evitar que se produzcan algunos trombos. El ibuprofeno, que se utiliza tanto para el dolor, para bajar la fiebre y como antiinflamatorio. El diclofenac. El diclofenac se utiliza mucho para el dolor y muchas veces se lo asocia al Pridinol para que sea como miorrelajante. También se le asocia otras complejos vitamínicos como de vitamina B12 como protectores neurales, es decir, cuando hay algún dolor de tipo neurítico, por ejemplo, un dolor del ciático. El ketorolac, que muchas veces lo usan para los dolores de muela. Y la indometacina, que a veces se administra por vía rectal a través del supositorio en aquellas personas que muchas veces no toleran por vía oral. Todos estos antiinflamatorios, por supuesto, tienen sus efectos adversos, como por ejemplo las molestias gastrointestinales, lo que le decía yo de los procesos a nivel de la aplasia medular en el caso de la dipirona, o en las embarazadas producen una inhibición del trabajo de parto, pueden producir cefaleas, vértigo, hipersensibilidad, es decir, alguna reacción de tipo exantemática. Pero en definitiva, los antiinflamatorios, más específicamente los antiinflamatorios no esteroideos, se los utiliza como analgésicos, antipiréticos, antiagregantes y antiinflamatorios. Y son utilizados muchas veces en forma, digamos, en algunos casos en forma prolongada, en aquellos pacientes que tienen dolencias crónicas como la de las
las artritis reumatoideas. Ustedes han visto que la artritis reumatoidea se caracteriza por la inflamación a nivel de las articulaciones. No solo que hay una inflamación, sino que las manos, sobre todo las manos, los dedos o las rodillas, se ponen, están enrojecidas, están inflamadas, están dolorosas y con una limitación funcional. Entonces lo que se hace es utilizar este tipo de medicamentos. ¿Cuál es la función principal? Sobre todo, para que lo que más se utiliza es para el dolor. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Entonces, acuérdense del paracetamol, de la dipirona, de la aspirina. La aspirina se administran por vía oral, el ibuprofeno por vía oral, neproxeno también por vía oral, el diclofenac, la mayoría se administra por vía oral, lo cual es de fácil acceso. Algunos se metabolizan en hígado y se eliminan por riñón. Acá tenemos el tema con, por ejemplo, el paracetamol, que generalmente se utiliza en los dolores leves, cuando hay fiebre, en esto que le decía de la artrosis, en el dolor después de una cirugía, en las migrañas, en los cólicos. La dipirona se da a veces con algún antiespasmódico. Y bueno, la dipirona que les comentaba yo, que en Estados Unidos la sacaron de circulación porque producía una anemia aplásica, es decir, una alteración a nivel de la médula ósea. Bien, en cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, en el caso de la aspirina, que se la da a veces como antiagregante, que le decía yo, en las personas que tienen problemas cardiológicos, es importante saber que no es aconsejable que esta medicación se la administre que se le administre a niños que han tenido un proceso viral, es decir, que han tenido una infección viral. Por ejemplo, se ha visto casos de niños que tuvieron varicela y se les administró aspirina. La administración de la aspirina generó una reacción que se denomina síndrome de Reyes y que causa en los niños generalmente una inflamación a nivel del cerebro y un daño hepático, y que se manifiesta por náuseas, vómito, desgano, fatiga, diarrea, pérdida del conocimiento, incluso coma y hasta la muerte cerebral. Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si un niño ha cursado un proceso infeccioso, no se recomienda la administración de aspirina. Sí se tiene que recurrir a otro tipo de antiinflamatorio, pero no aspirina, por la relación esta que hay entre el ácido acetilsalicílico y las infecciones virales. Bueno, vuelvo a decir, la aspirina se utiliza en antiagregantes, en dolores muy leves, en algunas artrosis, en los lupus eritematosos, esto que le decía, en las artritis reumatoideas.
todo lo que es lupus eritematoso, artritis reumatoidea, psoriasis, son enfermedades autoinmunitarias, es decir, son enfermedades que producidas por, digamos, el organismo reacciona contra células que son propias. Esa es la base de la generación de estas enfermedades. Y producen todo este tipo de lesiones que yo le decía de las inflamaciones a nivel de las articulaciones, que incluso puede, con los años, no solo que da dolor, sino que va generando una lesión y una destrucción a nivel de las articulaciones y le va a generar a la persona una, digamos, una limitación en sus funciones. Bueno, ¿se entendió algo o no? Y yo les digo, ¿le darían a un niño que tiene varicela o el sarampión o paperas aspirina para bajarle la fiebre o para mejorar su estado? No. No. ¿Por qué? Porque puede generar el síndrome de Reye. Acuérdese que da una inflamación a nivel del cerebro, un daño hepático y le puede generar la muerte del niño, es decir, puede generar un coma o muerte cerebral. El chiquito comienza con náuseas, con vómito, fatiga, puede tener convulsiones, pérdida del conocimiento. Entonces, nunca asociar la aspirina a una enfermedad viral, ¿sí? Una de las cosas que me olvidé de decirle cuando vimos de los antibióticos dentro de las interacciones, los antibióticos muchas veces lo que hacen es disminuir la función, digamos, el efecto de los anticonceptivos, ¿sí? Acuérdense de eso, que cuando uno toma antibióticos puede que el efecto de los anticonceptivos no sea lo suficiente como para prevenir un embarazo. Eso me había olvidado de decir. Bueno, ¿algo que quieran preguntar? Son muchos nombres, ¿no? Profe, cuando dice lo analgésico opiáceo. Bueno, los opiáceos son, digamos, cuando nosotros vimos los antiinflamatorios no esteroideos, los consideramos como analgésicos de tipo más periférico. En cambio, los analgésicos opioides, es decir, los opiáceos, se consideran como analgésicos de tipo central, es decir, van a actuar a nivel de las vías que transmiten el dolor, tanto las vías ascendente y descendente, como también a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Y la función de los analgésicos estos centrales de los opioides es también la de disminuir el dolor. A grandes rasgos nosotros los podemos dividir a los analgésicos opioides en dos grupos. Los que son débiles, los opiáceos débiles y los opiáceos fuertes. Dentro de los débiles tenemos lo que es el tramadol, la codeína
y la hidroxicodona. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era del Dr. House? Que era adicto al Vicodin. ¿Alguien vio Dr. House? Sí, profe. Bueno, vieron Sí, que profe. hay neuropatía periférica. Creo que se había lesionado la pierna haciendo patineta, andando en patineta. Entonces tiene una polineuropatía que le genera dolor y lo obliga a andar con bastón. En realidad es adicto a lo que es el Vicodin, que sería la hidrocodona. Eso correspondería a lo que es el Vicodin, pero es un digamos, un opioide de tipo suave, de los débiles, un opioide débil. Entonces, dentro de los débiles tenemos la codeína, el tramadol y la hidrocodona. Y dentro de los fuertes, los opiáceos fuertes, es decir, para dolores muy intensos, recuerden que está la morfina, el fentanilo, la metadona y la oxicodona. ¿Sí? Acuérdense más o menos eso, yo ahí están en rojo algunos, pero lo que más me interesa es que sean la morfina, la oxicodona, el tramadol, la metadona, el fentanilo, esos más o menos los más importantes. Como les decía anteriormente, tienen una acción de tipo central y se pueden utilizar para dolores leves, como en el caso del tramadol, la codeína, la hidrocodona, y para casos graves como la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la metadona. Tienen otras aplicaciones, como por ejemplo la codeína, que se utiliza y que ustedes lo van a ver como ingrediente de algunos jarabes para la tos. Y también la loperamida, que se utiliza para tratar la diarrea. Los opioides lo que van a hacer es inhibir la vía del dolor e inhiben el dolor a nivel central. Los opioides, ¿de dónde creen ustedes de dónde surgen? ¿O de dónde se sacan? Si bien hay algunos sintéticos y hay otros que son naturales, como por ejemplo la morfina. ¿De dónde vendrán? Esto lo utilizaban de años. ¿De una planta, profe? ¿Cómo? ¿De una planta? De una planta, muy bien. ¿De qué planta será? Creo que era la amapola o algo así. De la amapola. ¿Cómo le llamaban a la de la amapola? Tenía otro nombre. ¿Cómo es que se llamaba? Adormidera. De la amapola. Se saca el opio y se hace se produce la morfina, que es la primera que se utilizaba para tratar lo que es el dolor.
Bueno, los opioides se pueden administrar por vía oral, por vía parenteral, se metabolizan en hígado y se eliminan tanto por vía renal como por las heces. Como se eliminan por vía renal y se metabolizan en hígado, hay que tener ojo con aquellas personas que tienen por ahí una insuficiencia renal o que tienen cirrosis, es decir, que su hígado no funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque no los va a poder metabolizar. Y acuérdense que una de las cosas que generaban los opioides, es decir, la morfina, era un enlentecimiento a nivel del tránsito intestinal. Y se acuerdan ustedes que cuando nosotros vimos que podían alterar la absorción de ciertos medicamentos, hablamos de esto, de que muchas veces un vaciado gástrico muy lento disminuía la absorción de determinados medicamentos y un tránsito intestinal muy lento puede disminuir la absorción de determinados medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta cuando se le da estos medicamentos que no haya una disminución en la absorción de otros medicamentos que se le están administrando al paciente. Los efectos adversos pueden ser numerosos. Podemos tener desde náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia, pérdida de la conciencia, sequedad en la boca, prurito, o puede haber taquicardias, y puede generar lo que son efectos adversos de tipo agudo que corresponden a una intoxicación por un consumo, una sobredosis, por ejemplo, de estos medicamentos, o bien efectos crónicos. Los efectos crónicos generalmente van a depender de lo que, es decir, van a generar efectos de abstinencia. Ustedes recuerden que por ahí se pueden utilizar como se generan tipo adicciones. Bueno, el Dr. House es adicto al Vicodin, pero es un analgésico leve. Pero imagínense, y no sé si será cierto eso que pueda generar tanta adicción, pero sí en los por ejemplo, en la morfina, si uno consume en forma prolongada, a dosis alta, cada vez va generando más síndrome de abstinencia, necesita continuar con la medicación. Y en el caso de las intoxicaciones agudas, lo que puede producir el consumo de estos medicamentos es lo que veíamos recién. La tríada más común es la depresión central, es decir, la depresión, que la persona esté inconsciente, no esté bien lúcida, la depresión central, la depresión respiratoria, es decir, que tenga fallas, dificultad respiratoria, y la miosis, es decir, que las pupilas se contraigan. Entonces, eso sería la tríada de la intoxicación aguda con opioides. Por supuesto que todos estos medicamentos van a intensificar, o sea, se van a potenciar, va a aumentar su potencia si uno consume alcohol o agrega algún otro medicamento, como por ejemplo benzodiazepinas, ese tipo de medicaciones psiquiátricas.
No se aconseja sí el uso de estos medicamentos en embarazadas. Por supuesto, habrá casos en que, dadas las circunstancias, se tenga que recurrir bajo una supervisión al uso de los mismos. Entonces, vimos los analgésicos periféricos, eran los antiinflamatorios no esteroideos, los que hablamos del paracetamol, la dipirona, la aspirina, el ibuprofeno, naproxeno. Una de las cosas que características de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿cuál era? ¿Qué generaban? Acuérdense de las 4A que dice acá. ¿Qué generan? Analgesia, Antipirético, antipirético, muy bien. antiagregante y antiinflamatorio. ¿Y cómo? Y antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Recuerden, por ejemplo, la aspirina, ¿dónde no la indicábamos? Porque era peligrosa. Niños que hayan tenido alguna infección viral. Viral. Acuérdense del síndrome de Reyes. En los niños. Acuérdense de San Pablo de Reyes. En el síndrome de Reyes era un riesgo de la asociación de aspirina a una enfermedad viral. Se dio mucho en el uso de la varicela y de ahí se dejó de utilizar. ¿Dónde es útil la aspirina, sobre todo en la gente grande? Que se la dan como prevención. ¿Con algún tipo de patología cardíaca, ¿no? Cardíaca. Acuérdense de los antiagregantes. Se utiliza como antiagregante, se le dan 100 miligramos, una aspirineta por día para prevenir que se hagan trombo, esas cosas, y se tapen las arterias y pueda hacer una ACV, por ejemplo. Para prevenir el infarto también, ¿que no, profe? Sí, lo dan como tratamiento. ¿Y dónde no daríamos, por ejemplo, aspirina? Aparte del síndrome de Reyes. En pacientes que tienen alguna patología o sea, que no coagulan o algo de eso. Exacto. Y en los que tienen problemas de la coagulación, porque aumentaríamos, es decir, agravaríamos su patología de base, por ejemplo, en la hemofilia. En esos casos no lo daríamos. Y tampoco lo daríamos en el caso de las embarazadas. Recuerden que retrasaba el parto. Bien. Los antiinflamatorios, no esteroideos, por ejemplo, las aspirinas, el ibuprofeno, naproxeno, el rofecoxib, ¿dónde los usamos? ¿En qué caso los vamos a usar? A ver si lo tengo ahí. Por ejemplo, en adultos, ¿en qué casos les decía yo que los podían usar en enfermedades? En artrosis. En la artrosis, más que la artrosis, la artritis. La artritis. Bueno, la artrosis y la artritis a la larga lleva a una artrosis, sí, en las dos, en la artritis y en la artrosis. Acuérdese que generan dolores en las articulaciones. Bien.
¿Qué habíamos dicho de los opiáceos o los opioides? Que son analgésicos más de tipo ¿cómo? Los otros eran periféricos y estos eran tenían una acción más de tipo, ¿de qué tipo? Nivel central. A nivel central, muy bien. Es decir, actuaban sobre las vías ascendente y vía descendente que conducen el dolor. Por supuesto, yo le decía que el dolor es algo subjetivo, es decir, muchos son los factores que van a determinar el dolor y no todos percibimos el mismo grado de dolor, es decir, algunos son más susceptibles al dolor que otros, algunos toleran más el dolor que otros. ¿Y eso por qué estará relacionado, por ejemplo? A ver, ¿están de acuerdo con lo que yo les digo o no? ¿Ustedes qué piensan? Todo depende también de la patología, puede ser, profe. Depende de la patología, muy bien. ¿De qué más puede depender del dolor? ¿De qué más puede depender el dolor? Depende de la patología, depende también de la, como quien dice, de la estructura de la persona. Hay algunas personas que nacen con algunas patologías que no perciben el dolor o que tienen disminución del dolor. Pero depende, ¿de qué otra cosa depende el dolor? Está relacionado con lo que es las pautas culturales. Yo les dije que el dolor era algo subjetivo. Ustedes han visto que en muchas culturas hay rituales de iniciación. Por ejemplo, cuando los jóvenes entran en la pubertad, no sé si en alguna oportunidad vieron que muchos de ellos ponen la mano en una cesta que está conformada por hormigas y que las hormigas lo pican. O hay algunas sociedades que para determinadas festividades escogen a un representante de la sociedad y es como un honor para él y lo cuelgan con unos ganchos de la espalda y lo llevan en procesión por todo el pueblo. Entonces, no sé si ustedes han visto los monjes esos que se preparan y caminan sobre las brasas. Es decir, interviene mucho también el poder de sugestión y el conocimiento que uno tiene. A veces uno le duele más por ver una aguja larga que a lo mejor que lo que siente. Es decir, son muchos los factores que intervienen en el dolor. Por supuesto que el dolor existe, pero será mayor o menor de acuerdo a cómo uno lo perciba en todo el entorno que se genera alrededor.
les ha pasado de que todos los chicos lloran cuando les ponen una vacuna, ¿vieron? Que lloran. Y no sé si han visto que hay algunas veces que los van a vacunar y juegan con ellos, primero juegan, los distraen, le ponen la vacuna y el niñito ni se dio cuenta. Entonces, a eso me refiero, a que el dolor es subjetivo, que puede ser percibido de distintas formas por las personas. Hay personas que se preparan para soportar determinado tipo de dolor. Lo mismo pasa en el parto. Hay mujeres que toleran las contracciones y hay otras mujeres que se descontrolan por el miedo, por el dolor, por la desesperación y no lo toleran. Bien, en el caso del tratamiento del dolor, vimos que estaban los analgésicos periféricos, por decirlo de alguna forma, y los analgésicos centrales, que eran los opioides, que se utilizaban para tratar distintos tipos de dolor. Y en cuanto a los distintos tipos de dolor, la Organización Mundial de la Salud determinó una escala terapéutica del tratamiento del dolor. ¿Y qué es lo que ellos establecen? Ellos determinan que cuando existen dolores leves, ante los dolores leves, lo que se utiliza se utilizan analgésicos, como por ejemplo lo que es los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, la dipirona, como primera instancia, si el dolor es leve. Si el dolor es moderado, nosotros recurrimos a la utilización de algunos opioides leves, es decir, opioides leves más algunos antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, se utiliza el antiinflamatorio no esteroideo más lo que es la codeína o puede ser el tramadol o la hidrocodona. Si con eso no cede, es decir, si no cede con el opioide débil y el antiinflamatorio no esteroideo, se recurre al tercer escalón donde el dolor ya es moderado. Y aquí lo que vamos a utilizar son opioides más potentes. ¿Qué vamos a utilizar? La morfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona. Podemos agregarle antiinflamatorios no esteroideos si fuera necesario. Cuando el dolor es severo, lo que se utiliza son opioides fuertes, como los descritos anteriormente, como la morfina, la oxicodona, la metadona, el fentanilo. Pero aquí se van a utilizar otro tipo de medicamentos. Por esto que yo les decía de que muchas veces el dolor es subjetivo. Se pueden agregar medicamentos antidepresivos, se pueden incluso agregar medicamentos anticonvulsivantes que se ha visto que logran un alivio del dolor. Y también se pueden utilizar algunos procedimientos como por ejemplo tratamiento de fisioterapia o procesos ya más invasivos de tipo ablativo que consiste en bloquear algún nervio o extraer algún nervio que genera el dolor. Hay muchos bloqueos que se realizan a nivel de los nervios que interrumpen la conducción y de esa forma disminuyen el dolor de una determinada región.
esa es la escala a la que uno acude para lo que es el tratamiento de lo que es el dolor. Empezamos desde lo más básico, que incluso cuando uno tiene un dolor leve, puede utilizar, si es alguna contractura, una cosa así, puede utilizar un tratamiento de tipo coayudante, como puede ser la parte de la fisioterapia. Se puede utilizar fisioterapia sí, la fisioterapia y más los antiinflamatorios. Lo mismo en el escalón 2, nosotros podemos utilizar los opioides más los antiinflamatorios y se puede recurrir también a fisioterapia. Lo que no se hace es combinar un opioide fuerte con uno débil. Generalmente se utilizan los opioides fuertes con los antiinflamatorios más los procesos coayudantes, como pueden ser los bloqueos o los procesos ablativos de los nervios, es decir, la extracción de los nervios. Yo no sé, ustedes, hay una enfermedad que es la neuralgia del trigémino, que se produce, que genera un dolor de cabeza muy importante, con dolor de oído, un malestar que se hace insostenible el dolor. Es a nivel de la cabeza y es por una irritación, un dolor a nivel del nervio trigémino que se encuentra, que es el que regula todo lo que es la masticación, la sensibilidad de la cara y la parte del oído. La neuralgia del trigémino muchas veces no responde muy bien a los analgésicos y se observó que sí responde en algunos casos a algunos anticonvulsivantes. Entonces utilizan por dar un ejemplo, ¿no? Utilizan un antiinflamatorio no esteroideo más un anticonvulsivante como por ejemplo el Tegretol para aliviar los síntomas. Bueno, no los voy a aturdir más. Acuérdense de esto, de la escala terapéutica para el dolor de leve, moderado, grave y severo. Por supuesto que los severos son generalmente en los estados ya muy, muy avanzados y muchas veces en los enfermos terminales que tienen cáncer, donde hay mucha invasión a nivel de los compromisos por las metástasis que tienen, bueno, se utilizan generalmente estas combinaciones de los opioides más los antidepresivos. ¿Sí? Bien. Hay muchas enfermedades que generan círculos viciosos. Este tipo de, por ejemplo, el dolor genera, en la mayoría de los casos, impotencia funcional. Entonces la persona no se mueve y va generando otra serie de compromisos que generan o que aumentan con el tiempo aún más el dolor. Bueno, ¿alguna pregunta? No es mucho lo de los antiinflamatorios ni lo de los opioides. Profe, Sí. sí, una pregunta. Me había perdido y quiero sacarme la duda. Usted comenzó diciendo que los Se me cortó. analgésicos, los antipiréticos, los antiinflamatorios no esteroides son denominados AINES también, ¿no? Perdóname, ¿me podés repetir porque no te escucho bien? Hola. A ver, sí, te escucho.
Sí, ahí me escucha. Sí, te escucho. Bien. Los analgésicos, los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos son los AINES. Los verdaderos AINES son ácidos y son, porque ellos clasifican. La clasificación está dada como antiinflamatorios no esteroideos en general. Y los clasificaron en no ácido como analgésicos, que involucraría el paracetamol y la dipirona. Los antiinflamatorios no esteroideos, como vos decís, son los ácidos y son la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, el meloxicam, el piroxicam. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Y recién Un antiinflamatorio usted no explicaba esteroideo los sí o sí debe cumplir las 4 opiáceos. funciones: Sí. ser analgésico, antipirético, antiagregante y antiinflamatorio. Esa es la característica que tienen los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Se entiende o no se entiende? Disculpe, profe, la escucho entrecortado yo, perdón. Dentro de los antiinflamatorios tenés los antiinflamatorios o analgésicos que no son antiinflamatorios no esteroideos, que son el paracetamol y la dipirona. Y después tenés los antiinflamatorios no esteroideos, que en ese grupo tenés la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac y todos los demás. Es decir, los de arriba son como analgésicos, es decir, no son antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son ácidos y cumplen con estas 4 funciones. Es decir, son analgésicos, antipiréticos, antiagregantes y antiinflamatorios. Tienen que cumplir con esas 4 funciones. Vos me preguntabas si los AINES eran la aspirina, el ibuprofeno, ¿esto? Sí, profe, ahí me había perdido. Bueno, ahora con la clasificación están en no ácido, que son los analgésicos, y los antiinflamatorios, que son los ácidos. Claro, los analgésicos serían más, ¿cómo es que se llama? Sí, los no ácidos serían los analgésicos. Los analgésicos serían los no AINES. Son clasificaciones que ellos ponen, son distintas clasificaciones. Es más, les va a pasar de que si agarran libros de farmacología, cada uno tiene su clasificación, pero a los fines más prácticos, ustedes grábense que los antiinflamatorios no esteroideos cumplen con esas 4 funciones, que son las de analgesia, son analgésicos, antipiréticos, antiagregantes y antiinflamatorios. Y son ácidos y son todos estos. Los otros, los no ácidos, son más bien analgésicos. El que más se utiliza es el paracetamol, que se utiliza como analgésico leve y antipirético, más que todo.
Estos generalmente son más acuérdense que son más suaves. El paracetamol es algo más suave, mejor tolerado, y digamos que no tiene un efecto tan importante en lo que es el tratamiento del dolor. Es decir, tratamos dolores muy leves. ¿Dónde utilizarías, por ejemplo, los analgésicos en la escala? En la escala 1. En la escala 1, muy bien. Ya por ahí, en la escala 2, uno podría utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, que son un poco más fuertes, con un opioide débil. Por supuesto que esto también tiene que ver con cada persona. A lo mejor alguien toma paracetamol y le soluciona el problema del dolor mejor que si tomara un diclofenac. Todo depende de cada uno, pero bueno, como el menos nocivo de todos, se considera el paracetamol. Recurrimos al paracetamol. Después recurriremos a los otros. Profe, Sí, profe, el paracetamol también es conocido como el tafirol. el tafirol, son nombres comerciales. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de bajarse en el celular, a ver, ya me voy a fijar, porque le sería de mucha utilidad. A ver. Fíjense si ustedes se pueden bajar en el celular una aplicación que es PR Vademecum. Y dice PR Vademecum Argentina, y es un Vademecum donde ustedes van a tener todos los medicamentos de que se utilizan acá en la Argentina, o la gran mayoría. Y le salen, por ejemplo, le salen, ingresa el medicamento. A ver. Le sale, y ustedes ingresan, a ver, espera. Ay, ¿cómo diablos era esto? A ver, esperen, ¿me ven ahí? Miren, a ver, si ustedes buscan en el celular, ¿logran ver algo ahí? ¿No? Sí, pero algo se ve. Bueno, ustedes buscan... Ay, ¿ven que dice PR? Dice PR, P.R. Vademecum. Si ustedes lo buscan en internet, sale PR Vademecum y sale la parte de Argentina. Tienen que marcar Argentina. Y yo puse, y después le pone en la lupita, dice el nombre del medicamento. Yo puse amoxidal.
y en amoxidal le salen todos los medicamentos que hay con el laboratorio. Por ejemplo, le sale amoxidal de Roemers, que es el laboratorio, y el amoxidal respiratorio. A ver, yo no sé, a ver, no sé si esto estará... Y bueno, y si ustedes entran en el amoxidal ese que buscaron, que les salió, porque les sale el nombre del medicamento con el nombre comercial, y de ahí le va a salir la composición, le dice que cuánto trae el comprimido, toda la información, es como si tuviera el prospecto del medicamento. Están las indicaciones, está la dosificación. Por ahí les sirve para tenerlo en el celular, porque le va a servir como guía. Ven que sale una lupita donde ustedes van a tener que poner el nombre del medicamento que busquen. Eso es un vademecum. Y en el vademecum figuran la mayoría de los medicamentos que se utilizan en la Argentina. Algunos están y algunos no, pero la gran mayoría está. Y los puedes, o sea, los puede ayudar, porque ahí les va a decir cómo es la vía de administración, le da la dosis, cuánta dosis hay que dar, cómo hay que dar la dosis, qué recomendaciones hay que tener. Es como tener un libro de consulta. Bueno, esperen que voy a tomar la asistencia, porque si no, no me van a retar. No sé si hay... A ver. Bueno. Listo. Creo que ya terminamos. Seguimos la próxima clase. Vamos a tratar de ver algunos otros medicamentos. Espero que les sea leve. No sé, creo que no le mandé esto de los... Le mandé lo de los antibióticos, pero no le mandé lo de los antiinflamatorios. ¿No es cierto? No mandó, profe. No. Bueno, le voy a mandar lo de los antiinflamatorios. Vamos a seguir la próxima clase viendo algunos otros medicamentos y después vamos a hacer vamos a tratar de hacer un repaso. ¿Sí? Otra cosa que no sé si le mandé es que me habían pedido los contenidos del programa, ¿puede ser? ¿Se los mandé o no? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, 2 cosas le tengo que mandar. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el martes y bueno, traten de... Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien, buen fin de semana. Un beso. Chao. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profe.